¿Cuántas veces no hemos usado puesto el ejercicio de cultivar o de hacer germinar un frijolito, ¿no? Ya sea que se lo encarguen a nuestros niños o para mostrarles a los niños cómo germinan esas semillas. ¿Qué usamos generalmente? Un poco de algodón, un poco de agua y lo ponemos en un frasquito, un poco de sol para que germine, para que se pueda ver cómo va creciendo. Generalmente los niños tienen mucho interés en verlo crecer, pero si le ponen demasiada agua, se va a morir. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan los días, le ponen un poco de agua, empieza a abrir la semilla, empieza a crecer, se emocionan, mira mamá, pero al rato se les olvida. Y la semilla se pudre junto con la plantita que había crecido porque no lo cambiaron, no lo pusieron en tierra buena. Era un simple algodón que había servido para cumplir la función. Acompáñenme, por favor, a al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 4 a 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó sobre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias por este día. Gracias porque permites que tu pueblo se reúna en paz, gozosamente, para escuchar tu palabra. Te rogamos que la uses para cambiar nuestro corazón. Para aquellos que te conocemos, la uses para moldearnos más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que obres en nosotros ese amor que hemos de tener por ti y por tu palabra. Que nos des ese buen corazón, esa tierra buena, para que dé fruto para tu gloria. Aquellos que no te conozcan, Señor, te rogamos que esta palabra también sirva para darles ese corazón de carne. Un corazón también bueno y recto en donde pueda germinar tu palabra. Y seamos así, hijos tuyos, que demos fruto para tu gloria. Obra en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos hables, que nos guíes, que sea tu espíritu guiándonos a toda verdad que es Cristo. Todo te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta parábola es comúnmente llamada como la parábola del sembrador. Sin embargo, lo que debemos de preguntarnos ante cualquier parábola es ¿cuál es el punto central? Vemos en ella 4 tipos de suelo. La semilla y el sembrador en los 4 casos son los mismos. La diferencia de los resultados no está ni en la semilla ni en el sembrador. La diferencia es la tierra en donde cae esa semilla. De hecho, incluso si ponemos atención, no se nos dice quién es el sembrador. El punto del ministerio de Cristo en el que se desarrolla esta parábola
es uno de mucha popularidad, porque lo vemos en el sentido de que hay mucha gente que va con él, hay una multitud que va con él. Él estuvo, nos cuenta Lucas, en los territorios de Capernaum y Naín. En un mapa podemos ver que fue un gran territorio, desde el norte hasta el sur del mar de Galilea. Vemos también en el capítulo anterior que habló acerca de Juan el Bautista como el último profeta del antiguo pacto. Y también comió con Simón el fariseo. Por los pasajes paralelos entre en Mateo y Marcos, que nos enseñan también esta parábola, vemos que justo antes de este lugar estuvo en una casa, muy probablemente en Capernaum. En esta casa pasó algo muy curioso. Él estaba evangelizando, hablando la palabra de Dios, y la casa estaba llena. Y lo buscaron su madre y sus hermanos. Y fue cuando él dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sale de la casa y va a la orilla del mar, y es en donde nos encontramos este pasaje. Mateo nos dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Vamos a ver las multitudes que lo seguían. Acompáñenme al versículo 4, por favor. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. La gran multitud nos habla de la popularidad que en este momento tenía nuestro Señor. Eran muchas personas. Y él no era el que estaba yendo a ellas, sino llegó el punto que se había corrido tanto la voz acerca de su fama, de sus señales, de su predicación, que eran las multitudes las que venían a él. No solo de esa ciudad, sino de cada ciudad. Había mucha gente a su alrededor. Una multitud que estaba deseosa de escuchar más de él y quizás muy probablemente también de ver muchos milagros. Una multitud a la que no le era suficiente verlo de lejos. Una multitud que habían oído, habían escuchado, pero querían no más allá de verlo pasar, querían estar cerca de él. Pero preguntémonos algo. ¿Buscaba nuestro Señor Jesucristo la popularidad y las multitudes? ¿Buscaba un número de seguidores? Vemos aquí que las multitudes estaban ahí, pero justo en el pasaje anterior, él no se preocupó por decirle, venga mi familia, siéntese conmigo. Dijo, no, mi verdadera familia son los que oyen y ponen por obra la voluntad de Dios. Es más, debemos de preguntarnos, porque ese es el pasaje y de ahí se enfoca nuestra parábola. Todos esos que estaban en la multitud, ¿eran verdaderos creyentes? Hoy está pasando un fenómeno muy curioso en Estados Unidos. Regresó el conservadurismo. Algunos quieren afirmar que es cristianismo, pero llegaron los conservadores otra vez. Y se ha presentado una cierta tendencia. Antes, si decías que eras cristiano, te echaban fuera. Pero hoy, chicos, sigue pasando lo mismo, pero hay una cierta tendencia en que algunos jugadores de fútbol americano, alguno que otro artista y ciertamente algunos programas han vuelto a invitar a las personas conservadoras. ¿Pero implica esto que la nación es nuevamente cristiana? No. El solo hecho de que mencionen su nombre no necesariamente hace que sean verdaderos creyentes. En nuestro pasaje, la multitud la vemos cerca, escuchando, pero el solo hecho de que estén escuchando la palabra de Dios no implica necesariamente que sean verdaderos creyentes. Por eso es que vemos la respuesta de Jesús. Jesús no empezó a decirles, van a ser prósperos, van a tener muchas riquezas si me siguen. No empezó con un mensaje motivacional para decirle, creen tú yo. No. Tampoco los invitó a decirles, vengan, hagan una oración del pecador para que reciban a Cristo. No los invitó a tomar una decisión. Los invitó a una reflexión. Pero esta reflexión fue a través de una parábola. ¿Qué es una parábola? La parábola es una comparación. Es como cuando vemos dos líneas paralelas. Dos líneas paralelas, por definición, son dos líneas rectas que no se tocan en la infinidad. Entonces, una parábola es igual, en el sentido de que es una historia paralela que nos muestra algo de aquella realidad que está
paralela a ella. Es una narración que no es una ficción, sino que usa elementos reales, elementos creíbles, no es como una fábula en la que los animales hablan. Este tipo de parábolas, esta forma de enseñar es un método didáctico que hace fácil recordar el contenido y revela profundidades espirituales que no nos son fáciles de ver. ¿Cómo lo hace? A través de historias que resultan familiares para la vida cotidiana. Si nosotros recordamos y conocemos la historia bíblica, David pecó, pero él no se arrepintió. ¿Qué hizo Dios? Mandó a Natán y a través de una parábola le mostró su pecado. Esta es la idea que está detrás de las parábolas. ¿Por qué era importante una parábola? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo escoge una parábola y particularmente esta parábola frente a esta multitud? Porque la Biblia enseña una dura realidad. El pueblo de Israel contaba con la ley, con los profetas, tenían la que hasta entonces era la palabra revelada de Dios. Pero ¿qué nos cuenta el Antiguo Testamento? Que muchos aborrecieron la corrección y echaron a su espalda las palabras de Dios. Jeremías nos dice, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. Jeremías también nos dice, no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Acompáñenme a Ezequiel 33, 32. Esta cuestión acerca de lo que sucedía en respuesta a la palabra de Dios no era una cuestión que derivara de la habilidad del predicador. Era una cuestión que estaba en el corazón. Fíjense lo que le dice Dios a Ezequiel. Y he aquí que tú eres a ellos cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. No era un problema con el predicador. No era problema con aquel que estaba llevando la palabra de Dios. Era un problema en el corazón del oyente. Tampoco es una cuestión que sea falta de poder que acompañe la predicación. La generación que vio el gran despliegue del poder de Dios, sacando a su pueblo de Egipto, humillando a la mayor de las naciones en ese momento, falló. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, nos dice el Salmo 106:13. Nuevamente, no es una cuestión en las cosas externas, en que también se predica la palabra o cuántos milagros lo acompañan. Ahora, esta realidad no es algo exclusivo del Antiguo Testamento. Pablo le reclamó a los Gálatas. Acompáñenme a Gálatas 1:6, por favor. ¿Qué dice Pablo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta esta reacción entre la gente? Básicamente, la realidad es que el ser humano quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Ante Jesús, Jesús les dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muchas veces escuchamos y decimos, no, mejor me voy a una iglesia donde no me hablen tanto de pecado. No, aquí no se habla de amor. Me voy a donde me hablen bonito. Sí, es superficial y dicen alguna que otra tontería, pero me voy allá. El problema está en el corazón. No, mi hermano, no, mi amigo. No se trata de lo que yo quiera oír, sino lo que Dios dice a su pueblo. Porque también a nosotros nos es anunciada la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyen. El problema no está en la predicación de la palabra, si es que la predicación es fielmente predicada. El problema está en el oyente. Vamos a la parábola, versículos 5 a 8.
El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Cuando nos acerquemos a esta parábola, no pensemos en un sembrador descuidado, que aventaba las semillas y decía, bueno, que caigan donde sean, no importa. No, no importa si hay mala hierba, no importa si cae entre piedras. No, la realidad es que Cristo les está enseñando una historia que ellos conocen en su práctica, en su vida diaria. Los campos de cosecha de Israel eran largos sembradíos y entre ellos a veces atravesaban caminos. Y había gente que iba pisando entre ellos. Caminaba la gente y animales de carga. Por eso entendemos que es una historia común y sobre todo real. Era algo que pasaba. Caía semilla buena, pero no siempre se daba. ¿Por qué? Porque la tierra no era buena. Aquí vemos entonces 4 diferentes tipos de tierra. Vamos a verlos. La que cae junto al camino. La tierra es sumamente dura. ¿Por qué? Porque la gente va pasando y con carga, con animales, entonces la van aplastando, aplastando, aplastando. Alguien diría que incluso se va endureciendo casi como el asfalto que nosotros tenemos hoy. Pasan personas, pasan animales, se endurece. La semilla, ¿qué pasa? No penetra, se queda afuera. Entonces sigue pasando la gente, pasan los animales, la rompen, ya no sirve, vienen las aves de los cielos, la comen y se la llevan. Incluso ya pisada, ya no funciona. Ese es el primer tipo de tierra. La que cae entre rocas. Nuevamente, no pensemos que van unas rocas gigantes como las que vemos, no sé, en Ciudad Universitaria y avientan semillas ahí el sembrador. No. Lo que sucede es que el suelo no tenía profundidad. Habían rocas que estaban muy cerca de la superficie y lo que era tierra era muy poco, pero a primera vista no se ve. Se avienta la semilla pensando que la tierra va, que la semilla va a germinar, pero no se da. ¿Por qué? Por la roca. No sé si ustedes alguna vez hayan metido sus manos en tierra negra para sembrar. A pesar de que lleva días en el costal, se siente húmeda, porque eso guarda una buena tierra, guarda humedad. Pero aquí el problema es que la tierra era tan poco profunda que el sol la secaba y justamente eso le pasó a la semilla. La semilla brota, echa raíces y la echa para afuera. Se seca y se muere. Ya no sirve. Vemos también la que cae entre espinos. Cualquiera que tenga jardín, aún sea un pedacito de tierra, que lo cuide mucho, no va a poder evitar que crezca la mala hierba. Nunca falta. Por más que uno lo cuide, salen esas dichosas hierbas. Como los perritos callejeros. Esos son los que aguantan más las enfermedades que los de casa, que esos se enferman con cualquier cosa. Las plantas buenas, las bonitas que compramos, pronto están difíciles de ser cuidadas. Las otras no necesitan mayor cosa, crecen y crecen junto a ellas. ¿Qué es lo que sucede? Que esas hierbas malas van absorbiendo recursos, van absorbiendo agua y las otras plantas se van secando porque les falta. Finalmente vemos un último tipo de tierra, la que cae en buena tierra. Esta germina, pero no solo crece, esta lleva fruto. Y lo que nos dice la parábola es que lleva un fruto súper abundante. Si nosotros leemos la historia de Génesis en Isaac, vemos que Isaac fue bendecido y él y su tierra produjo 100 por 1. Es un número que nos invita a pensar en que fue prácticamente maravilloso, milagroso, perdónenme. Vamos a la segunda parte del versículo 8, por favor, en nuestro pasaje. Ya vimos entonces que Jesucristo cuenta esta parábola, les da este entendimiento general acerca de estas 4 tipos de tierras y lo que sucede. Pero fíjense lo que dice. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Cristo alzó la voz, clamó.
Podemos leer en nuestro libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 20 a 23, ese clamor que hace la sabiduría misma. Y ese es Cristo. Es la sabiduría misma clamando. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Era ese clamor llamándolos a despertar, a poner atención en lo que Cristo acababa de decir. Y sí, ya sé que tenemos oídos para oír, pero escuchemos lo que dice el profeta Jeremías. Escuchad y oíd, y no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Acompáñenme a los versículos 9 y 10, por favor. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por más de 1000 años, Dios le había dado su ley a su pueblo y les había enviado profetas. ¿Qué pasó con su pueblo? Acompáñenme a Hechos 28, 27, por favor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué es lo que había habido con el pueblo de Dios? Ese pueblo que descendía de Abraham, habían ellos mismos cerrado sus oídos, habían cerrado sus ojos, habían endurecido su corazón. En la Biblia vemos diferentes descripciones. Porque mi pueblo es necio y no me conocieron. No son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Jeremías 4:22. El buey conoce a su dueño y el asno, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 1:3. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Jeremías 5. Dios habló, pero fue el pueblo el que no quiso oír. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Jeremías 25:4. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Iba a pasar por alto Dios esta negligencia de su pueblo? ¿Iba a decir, bueno, no escucharon, ya escucharán? No. Este punto fue un punto en que Dios ejecutó un juicio. Dios iba a juzgar a ese pueblo que se había rehusado a prestar oído, a prestar sus ojos y sobre todo a prestar su corazón a la palabra de Dios. Dios simplemente entregó a su pueblo a la ceguera espiritual a la que voluntariamente cada uno de ellos había decidido ir. No saben ni entienden porque están cerrados, están sus ojos, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Isaías 44:18. Esas verdades que estaban ocultas a los necios van a terminar totalmente cerradas porque se habían endurecido. Pero hemos de ver también en este acto de Dios, en que ejecuta un juicio, en el que su pueblo lo había rechazado y había dicho, no quiero ir, y Él les termina de cerrar los ojos, un acto de misericordia. Para quienes rechazan la palabra, esta se vuelve cada vez más oscura a través de las parábolas. Así, ya no son expuestos más a la luz que tanto negaron. Y mejor se quedan con el castigo que habían tenido. No quisieron oír, ya no más castigo, ya no más luz. Por eso
es que leemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amigo, hermano, ¿estamos teniendo esos oídos para oír o solo venimos a cumplir con el día presentándonos? Nunca olvidemos que es una gracia. No es un mérito que conozcamos a Dios. Dios revela, Dios ilumina por gracia. Y únicamente esto es posible gracias a Jesucristo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 26 a 27. Es Dios quien lo quiso manifestar, y es ese tesoro escondido en Cristo y que Cristo nos revela. Jesús, al hacer este acto de juicio y misericordia hacia un pueblo rebelde, está mostrando gracia y amor por sus discípulos. Yo no os llamé siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15, 15. Ese es el acto de amor y misericordia que le está dando a sus discípulos. En la bondad, amor y misericordia de Dios va revelando su verdad. Aún Jesús se maravilló, como lo leímos hace rato, cómo Dios reveló estas cosas a los niños y no a los sabios de este mundo. Es una revelación o una iluminación que deriva de la comunión íntima con Dios. Nos dice el salmista: antes bien, como está escrito, cosas perdón, no es el salmista, es Pablo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Es un acto de amor, de bondad, de misericordia de parte de Dios. Dios revela y devela un misterio. La palabra griega que vemos en este versículo, donde dice que os ha dado a conocer los misterios, nos habla de algo que nos podría recordar los cultos y aquellas personas, esas sociedades secretas que tienen a sus iniciados. Ya saben, como los masones y cosas por el estilo, los cienciólogos que le sacan dinero para mostrarles tontería y media. Pero así es, esa es la idea que está detrás. Un misterio es el que es develado por Cristo hacia los suyos. Los discípulos somos como esos iniciados, pero no mediante ritos o claves secretas, sino por la obra divina de Dios. Sin esa obra divina de Dios, no podríamos entender. Sin esa obra divina de Dios, es que vemos que muchos pervierten la palabra de Dios y el sentido de las parábolas, porque no tienen la luz del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? El misterio que devela Jesús a través de las parábolas generalmente tiene que ver con su reino y con su rey, Jesucristo. El rey ha venido, el reino ha sido instaurado, se ha manifestado, estamos en el ya, aunque todavía no, porque estamos esperando su regreso. Dios revela a su pueblo redimido las manifestaciones presentes, pasadas y futuras de ese reino de Dios. Lo que para algunos es meramente un entretenimiento intelectual, para los verdaderos discípulos es la verdad que da vida. Ahora, estos puntos son difíciles cuando hablamos de la soberanía de Dios revelando su verdad al pueblo y la responsabilidad del hombre. Es un misterio que no vamos a terminar de descifrar y ojalá que tengamos más luz en la eternidad. Pero la realidad es que son dos verdades existentes, reales. Esto que Dios, que Jesús lo revela a sus discípulos, no hace culpable a Dios ni inocente al hombre de la dureza que manifiestan. Todo ser humano recibe luz suficiente para clamar a Dios. Acompáñenme a Romanos 1, versículos 18 a 20.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La luz vino, pero es el ser humano que rechaza la luz. Voluntariamente prefieren su pecado. Juan 3:19. Esa es la realidad que nos muestra la palabra de Dios. Con nuestra mente limitada no lo podemos reconciliar, pero es una verdad. Dios salva y es merecedor de toda la gloria, pero el hombre se condena y es merecedor de todo el castigo. Por eso, mis hermanos, hay un llamado urgente a no endurecer nuestros corazones. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos 3:7, 8 y 15. No endurezcamos nuestros corazones, mis hermanos. Más aún, Santiago dijo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nadie va a poderse parar delante de Jesús y decirle, no recibí gracia. Nadie va a poder decir, yo quise escuchar tu voz y no me la revelaste. No, mis hermanos, somos nosotros los que corremos el riesgo de cerrar nuestros ojos, de cerrar nuestros oídos y endurecer nuestro corazón. Fíjense, cuando se triunfaba en las batallas, en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿qué hacían? Hacían procesiones. Iban caminando los victoriosos con perdón, es que me acordé. Los victoriosos iban con la victoria, cantando la victoria en frente del emperador e iban quemando incienso. Y había olor de esa ceniza, ese incienso que venía. ¿Y qué dice Pablo? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Segunda de Corintios 2:14-16. Este olor fragante era olor de victoria para los que habían regresado con vida, pero olor de muerte para todos los que habían perecido en la batalla. La predicación del Evangelio despliega ese olor del conocimiento de Cristo. Pero la respuesta entre quienes aceptan y rechazan ese llamado, hay muerte o vida. Y en ambos, Dios es glorificado. La pregunta es, ¿qué olor estamos desprendiendo? ¿De muerte para condenación o de vida para salvación? Los discípulos habían creído y aceptado el mensaje y se les seguiría dando más luz. Vamos al versículo 11, por favor. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Este versículo no nos ofrece mayor duda. La semilla es la palabra de Dios. Literalmente lo que está diciendo el griego es la palabra que viene de Dios. No nos ofrece explicación acerca del sembrador. Por eso es irónico que le llamen la parábola del sembrador. El sembrador es desde Cristo mismo que nos revela la palabra de Dios hasta cada uno de nosotros que enseña, que predica la palabra de Dios. No es el punto de la parábola. Vamos a la semilla, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios, infalible, inerrante, eterna. La llama consumidora, el martillo que quebranta, nos dice Jeremías. La palabra que da vida a los huesos muertos, nos enseña Ezequiel. El poder de Dios que es para salvación,
nos dice Pablo en Romanos, la espada del Espíritu en Efesios. Acompáñenme a Hebreos 4, versículo 12, por favor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta semilla es esa palabra que nos ilumina el caminar, que nos da consuelo, es el alimento para nuestra alma. Es la palabra de Dios que da vida. El espíritu es el que da vida, la carne que nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63 nos dice nuestro Señor. ¿Amamos a Cristo? Él mismo nos dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No es que pongamos por ídolo una Biblia y la pongamos como la base de una construcción como algunos herejes hicieron. No, es que Dios ha hablado y nos ha hablado en la Biblia y honramos a aquel que ha hablado. En la parábola vemos claramente que la tierra en donde es sembrada la semilla es el corazón de las personas. El corazón no se refiere al órgano, se refiere a los pensamientos, los sentimientos, el alma, la mente, la voluntad de la persona. ¿Qué tal está la disposición de nuestro propio corazón a la palabra de Dios? Nada de valor va a crecer en nuestros corazones sin la palabra de Dios. No es misticismo, es la verdad revelada por Dios. Esa palabra ha de estar guardada en nuestros corazones. Un mensaje que escuchamos desde Deuteronomio hasta el Nuevo Testamento con Pablo. Son necesarias la buena tierra y la semilla. Hebreos 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El problema no está en la palabra, el problema puede estar en cómo escuchamos la palabra de Dios. Recordemos que Mateo y Marcos cuentan también en esta parábola y nos van a dar un poco de luz, pero nos vamos a centrar en Lucas. Lucas 8, capítulo 12. Perdón, capítulo 8, versículo 12. Los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Saben? Esto es lo que coloquialmente llamamos, todo mexicano lo hemos oído de nuestra mamá o abuelita, te entra por un oído y te sale por el otro. Es el que oye. Sí, puede estar oyendo la palabra de Dios, pero lo hace sin interés en las cosas de Dios. ¿Qué pasa? El diablo le roba su única esperanza. Son los oyentes descuidados, pensando en otras cosas. Están aquí, pero juegan acá, piensan en los deberes, no, ni siquiera están presentes en cuerpo, pero su alma está en otros lados. Desde que entra al oído, empiezan los perjuicios y las objeciones. ¿Quién es este para hablarnos? Pero yo sé más. Pero yo he oído estas cosas. Esos perjuicios. Pero la ciencia dice que fueron millones de años. Vienen los perjuicios y las objeciones en nuestro corazón. Y no son más que ecos de lo que la serpiente dijo en el jardín del Edén. Con que Dios dijo. ¿Quién es el que roba esta semilla? Mateo le llama el malo, Marcos, Satanás, Lucas, el diablo, el acusador, el difamador. Finalmente, el padre de mentiras, nos dice Jesús. El diablo bien sabe que la salvación es por gracia mediante la fe. Pero esa es la razón por la que se apresura para arrancarla antes de que eche raíz. Antes siquiera de que venga el recuerdo de lo que oímos, antes de que venga sin duda la meditación sobre lo que nos habló.
pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso corre pronto Satanás a robarnos esa semilla. Pero no dudemos, mis queridos amigos o hermanos, cuando ignoramos la palabra, estamos ignorando a Dios mismo. Proverbios 1, 24 a 26. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Esa es la realidad para quien ignora a Dios, ignorando su palabra. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son los oyentes superficiales, escuchando lo que quieren oír. No hay meditación, no hay estudio en la palabra de Dios. Se quedan con las partes que les gustan, que les convienen, los que entienden lo que quieren entender, los que interpretan como quieren interpretar, no quieren escuchar otras interpretaciones porque yo me quedo con la que me acomoda. No hay profundidad espiritual. Recordemos Herodes. Él estaba escuchando atento a Juan el Bautista. ¿Y qué terminó haciendo? Decapitándolo. No dejan en sus corazones ser confrontados por la verdad de la palabra de Dios. Si se habla de pecado, es de los pecados de otros. Si se habla de falta de amor, es el amor que los otros me deben. Si se habla del servicio, es el servicio que otros me deben de dar, porque me deben de agradecer que vengo a esta iglesia. Pero, ¿qué nos dice la palabra? ¿Que recibieron la palabra de Dios? Sí, reciben, perciben, aceptan. Pueden dar por veraces las palabras de Dios, pero no hay una apropiación personal de ellas. Nuevamente, si es el pecado, es el de alguien más. Es la falta de compromiso, es la de los demás. Yo no tengo tiempo. Esa es la actitud de un corazón superficial. Pero ¿no nos dice esta palabra que creyeron por un tiempo? Sí, creer. Se dejaron persuadir. Se dejaron llevar por alguna impresión, pero sin una convicción profunda y durable en sus corazones. Incluso pueden llegar a ser sinceros en sus sentimientos, pero pasa el tiempo y desisten. ¿Cuándo? Un autor lo describe así: cuando no les gusta el pastor, o se ofenden por lo dicho o lo hecho por alguien, o se sienten menospreciados. Cambian de iglesia y al rato hacen iglesia en casa y al rato desisten por completo. Jesús mismo nos habla de esa fe falsa. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Creyeron, pero no creyeron de verdad. Creyeron lo que querían oír, creyeron lo que decían bueno, lo que los victimizaba, pero no la confrontación de la palabra. Viene la prueba o la tentación, ambas son viables en la traducción, y como la raíz es superficial, viene el primer problema serio, la primera tentación seria, se apartan. El sol la seca, le falta humedad, se mueren. Por eso vemos un contraste entre la raíz verdadera que se arraiga en los justos y esta raíz superficial. Pablo dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Colosenses 2:7. Así es como debe de ser nuestra fe, arraigada y cimentada en Cristo. Cuando si nuestro cimiento es Cristo y no las instituciones ni las personas, Dios nos ayudará en la prueba y en la tentación. Pablo incluso reclamó a los Gálatas su fervor que tenían en un inicio por él y se había apagado. Y sepamos algo, nuestra fe
va a ser probada. No porque porque Dios necesite saber si nuestra fe es verdadera, Él ya lo sabe, sino que va a ser probada para que nosotros mismos conozcamos si estamos siguiendo a Cristo o a algo más. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son los que oyen, pero su mente está enfocada en el yo, en los fines personales de cada uno. Es el yo afanado, buscando riquezas terrenales, buscando placeres. ¿A qué hora terminamos? Porque yo ya me quiero ir a hacer lo mío. He aquí la advertencia de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, 15 a 17. Todo ello ocupa demasiado espacio en los corazones y deja muy poco espacio para la tierra fértil. Las malas hierbas terminan consumiendo todos los recursos. Cuidado, cuidado en nuestros corazones con pretender buscar beneficios egoístas al pretender seguir a Jesús. Vemos el caso de uno que le dijo a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo Jesús? Vente y ya luego veremos si te arrepientes. No, le contestó, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ya no supimos más de ese pretendiente seguidor de Cristo. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá, nos dice el salmista. Vemos en el versículo 7 de nuestro pasaje que hay algo muy curioso. La semilla buena crece juntamente con los espinos. Nacen juntos, crecen juntos. Debemos de tener cuidado, porque en nuestro corazón todavía hay ese remanente de pecado que todavía quizá esté dejando crecer esa hierba mala, ese amor a los placeres, a las riquezas y a los afanes. ¿Qué nos dice Cristo? No se afanen. Pero hay una falsa creencia de que podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No es real. Es un engaño. Y eso va a llevar a que la verdadera semilla termine siendo ahogada. María escogió la buena parte, escuchar a Jesús. Lot escogió los pastos verdes y fructíferos y llevó a su familia a la depravación de Sodoma y Gomorra. Acán optó por las riquezas de Jericó y terminó siendo apedreado. Salomón prefirió las mujeres y terminó adorando ídolos. No nos afanemos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Deuteronomio 8, del 11 al 14. Irónico que en la caída, en el juicio que hace Dios sobre Adán y Eva, maldice la tierra. ¿Y qué es lo que va a crecer? Espinos y cardos. Y son los espinos de esa dura labor la que pueden llegar a ahogar la palabra en nosotros. No podemos servir al mismo tiempo a las riquezas y a Dios. Cristo nos advierte, no nos carguemos de glotonería ni de embriaguez. Recordemos que hubo judíos que creyeron, pero prefirieron la gloria de los hombres y no la de Dios. Estos afanes de las que nos habla esta parábola, en griego, son distracciones en formas ansiosas. ¿Qué nos está robando la paz que nos da la palabra? ¿Estamos buscando diariamente a Dios o estamos afanados por la vida en este mundo?
Esos afanes nos separan de lo importante que es Cristo. Leamos nuevamente el versículo. Esos afanes no solo ahogan a la planta, a la semilla, ahogan a la persona misma. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados. Es la persona misma que termina afanada, ahogada en estas cosas de la vida. Vamos a la buena tierra, versículo 15. Ya estamos acercándonos al final. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son los que escuchan, los que están dispuestos a aprender. ¿Qué nos describe la palabra? Un corazón bueno y recto. Es algo que nosotros no podemos lograr. Es algo que solo Cristo lo hace posible. Jeremías 24:7. Es un corazón que proviene de Dios y no del hombre. Y les daré corazón para que me conozcan y que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. En los pasajes paralelos, Marcos, Lucas y Mateo, nos hablan diferentes características de cómo se apropia esta palabra de Dios. Mateo nos dice que son los que entienden. Marcos nos dice que son los que reciben. Lucas nos dice que son los que retienen. Pablo nos termina diciendo, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis en vano. Entendemos, recibimos, aceptamos y retenemos. Este retener nos da la idea de cómo guardar, poner debajo, bien cimentado en la tierra. ¿Por qué? Porque es ahí donde el diablo no va a arrebatar, es ahí donde se tiene la humedad y es ahí donde crece fuertemente enraizada para que no se ahogue. Y es así, y solo así, como se puede dar fruto. Hay un proceso racional, hay que entenderlo, hay que pensarlo, hay que escucharlo. Pero es algo que termina bajando en el al corazón y termina cimentándose en él. Es la permanencia de la palabra la que nos confirma que hemos sido reconciliados con Dios. Si la palabra no ha sido retenida en nuestro corazón, debemos de cuestionarnos si realmente somos salvos. Eventualmente, estas personas que han dado buena tierra, un buen corazón, que reciben esa palabra, van a comunicarla a otros. Se da fruto, se extiende el reino de Dios. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. ¿Cuál es ese fruto? La santificación. Y como fin, la vida eterna, nos dice Romanos 6. Un fruto en toda bondad, justicia y verdad, para la gloria y la alabanza de Dios. Una sabiduría que primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Eso describe el fruto que estamos dando? ¿Eso está viendo en nuestros corazones? Para ello es esencial la comunión con Cristo, porque solo Cristo es la vid verdadera. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15:4. ¿Estamos dando fruto? El árbol que es cortado no solo es el que da mal fruto, es el que no da fruto alguno. La higuera no daba fruto y la secó nuestro Señor. Clamemos como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque solo Él lo puede dar. Y desechando lo malo, deseemos como niños recién nacidos la palabra de Dios. Así como el niño desea la leche de la madre, así hemos de desear la palabra de Dios.
Es un fruto que, como nos dice la palabra, es con perseverancia. Algunas traducciones lo traducen como paciencia, pero no, es perseverancia, es una resistencia, es constancia. Eso demanda tiempo, demanda cultivo y también paciencia. Perseverar en los deberes que tenemos que hacer y en los medios de gracia que Dios nos ha dado para seguir adelante pese a toda oposición. Vamos a la aplicación. La forma en que nos relacionamos con Dios va de la mano en cómo rechazamos, recibimos o permanecemos en su palabra. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Estos ayes son declaraciones de juicio por parte de Isaías para quienes rechazan la palabra de Dios, sea por prejuicios, sea por indiferencia, sea por superficialidad, por los afanes, por los placeres o por las riquezas. Nuestra respuesta, si es de rechazo y de no recibir la reprensión de Dios en su palabra, va a traer juicio. Cuidado con endurecer nuestros corazones ante la verdad de Dios. Pablo nos advierte, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está viendo en nuestros corazones? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Estamos clamando a Dios? Nunca olvidemos, hay esperanza. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Evangelicemos. Sí, allá afuera hay buena tierra. Están esperando la semilla de la palabra de vida. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126. Hay buena tierra. No toda lo va a ser. En por lo menos un cuarto no, de acuerdo con la parábola, y muy probablemente sea menos. Pero hay buena tierra esperando la semilla. Termino, mi hermano, si eres de los que escuchas, meditas, atesoras y retienes la palabra de Dios, quiero animarte, porque Dios te llama bienaventurado. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice el Señor. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria a Dios que conocemos al único y verdadero Dios. Ese conocimiento y comunión con Dios es vida eterna. Así oró nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Que nuestro clamor sea como la del salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si, hermano, ese es tu deseo, ese es tu clamor, te recuerdo las palabras de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.